lógica de escritura. Bien. Bueno, entonces, originariamente la invitación había sido para que sea un encuentro y a mí me parecía, por lo que tenía ganas de trabajar, que podría venir bien hacer 2 encuentros. Originalmente habíamos conversado con Soledad la cuestión de hacer como un primer encuentro más bien ubicando cuestiones conceptuales y un segundo presentando un caso clínico. Pero bueno, un poco al modo histérico, ¿no? Eso se dice para después cambiarlo, porque cuando estaba preparando un poco la clase, o el encuentro, mejor dicho, pensé en darle quizás otra forma. Tomar lo que sería el encuentro de hoy para trabajar un poco cómo puede pensarse la entrada de análisis y el próximo encuentro trabajar más bien algo así como qué es lo que pasa cuando no se produce una entrada de análisis. Es decir, ubicar las coyunturas, por qué no se produce una, o sea, hay muchos motivos, muchas razones, algunas teóricas, otras no. Bueno, hay varias cuestiones ahí para pensar. Y en todo caso, no es que la no entrada de análisis es algo muy extraño, sino que es algo que tiene que ver con nuestra práctica. Entonces, preguntarse, bueno, ¿cómo se dirige una cura cuando no hay entrada de análisis, pero sin embargo hay transferencia y hay un sujeto allí, ¿no? Y sin caer en la cuestión de que solamente pueden esperarse efectos terapéuticos, a diferencia de los efectos analíticos propiamente dichos. En todo caso, es un poco esa la invitación en relación al próximo encuentro, ¿no? En el de hoy, como les decía, bueno, el próximo va a ser el 6 del 9, es decir, en 15 días, mismo horario, misma plataforma que es Meet. Bueno, avanzo un poquito. Hay, si se quiere, lógicas de lo que sería la entrada de análisis. En general, es difícil nombrarla en singular, ¿no? Entiendo que es algo que puede nombrarse en plural, es decir, la idea de entradas en análisis. Una primera precisión, es un sintagma que debemos a Jacques Lacan, psicoanalista francés, ¿no? Murió ahí en la década del 80. No es algo que está presente así, por ejemplo, en Freud. Voy a detenerme un poco en eso un poquito más adelante, pero bueno, es una primera pista, ¿no? Cuando hablamos de entrada de análisis, estamos hablando del psicoanálisis, en particular aquel que se orienta por las contribuciones de Jacques Lacan, que bueno, son unas entre otras, no es ninguna verdad última ni revelada, ni mucho menos, ¿no? Sino es simplemente una posición entre otras. Hay algo que puede parecer medio quizás obvio, pero creo que es importante aclararlo del principio. Y hago un pequeño paréntesis. La idea no es que sea una conferencia, ni mucho menos, ¿no? Sino que cuando haya algo que ustedes consideren que pueda haber una buena pregunta o lo que sea, bueno, me interrumpen y conversamos, ¿no? Es la siguiente cuestión la que les propongo, que cuando estamos en el campo de salud mental, en el campo del psiquismo, bueno, hay algo que es fácil de percatarse y es que no es un campo matemático. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que si estamos en esta práctica, evidentemente tenemos que soportar cierto grado de apertura, cierto grado de, sí, apertura me parece es una buena palabra, en relación a ciertos conceptos y a ciertos procedimientos clínicos, ¿no? Es decir, entrada de análisis no puede ser 2 puntos, es tal cosa, como si fuese un diccionario de la lengua que intenta forzar ciertos puntos de capitón en lo que hace al significado. Es una cuestión, entiendo, más compleja. Pero bueno, hay un punto de tensión entre el psicoanálisis y la psicología, sobre todo la psicología que es un poco más, si se quiere, adicta al cientificismo. Es decir, es esa idea de que solamente el conocimiento que es legítimo es el conocimiento validado por procedimientos científicos, ¿no? Entonces, eso lleva a cuestiones que son problemáticas. Por ejemplo, hay un esfuerzo muy grande de la psicología, no de toda la psicología, de una parte de la psicología, de intentar de alguna manera adecuarse al método científico. El ejemplo, si se quiere concreto, es la idea de protocolo, ¿no? La idea de protocolo es eso. Entiendo que es un producto de esa inercia de la psicología a mimetizarse con el método científico. ¿Un protocolo qué es? Es una lógica de un para todos, ¿no? Para todo sujeto, tal cosa. Y que a su vez toma un poco la lógica de lo que llamaríamos el experimento. Ustedes saben que si un experimento está bien concebido, es decir, si se respetan ciertas variables, entonces uno lo hace en Argentina o lo hace en Indochina y tiene que dar el mismo resultado, ¿no? La ley de gravedad es la misma en Argentina que en China. Si vamos al espacio, bueno, será diferente, pero dentro de este marco es más o menos igual y esa es la lógica.
Ahora, comprenderán que en la lógica clínica es muy diferente. Es otra epistemología. Ahí la cuestión de la singularidad es muy refractaria a la idea de ley, a la idea de estadística. Pero bueno, en la psicología aún así hay aún como cierto entusiasmo en relación bueno, a la promesa, en relación, ¿no?, al número, método científico, etcétera, etcétera. Bueno, esta introducción tiene que ver con ubicar que no vamos a ir a una versión cerrada de entrada en análisis. Incluso si ustedes tienen cierto rastreo de la obra de Lacan, van a ver que no es que Lacan cada tanto dice la entrada de análisis es tal cosa. Son, al igual que la idea de entrevistas preliminares, son frases por ahí perdidas, un poco enigmáticas, es decir, no dice mucho al respecto. No al menos de forma directa. Después de forma indirecta, sí, uno puede decir todos los seminarios, los escritos, de alguna forma, en algún punto tocan esta noción de entrada en análisis. Bien, en el psicoanálisis, como ustedes saben, bueno, es una epistemología más afín a la idea de castración, ¿no? A la idea de no hay otro del otro, no hay garantía, hay una impotencia de lo simbólico para intentar atrapar algo de lo real, o sea, de lo simbólico y obviamente de lo imaginario. Por eso mismo, bueno, la idea de protocolo a nosotros no nos ofrece ninguna garantía, ¿no? Es decir, entendemos que la clínica siempre está un paso adelante y que lo simbólico siempre está un paso atrás, lo cual no quiere decir que no haya que hacer intentos de formalización, pero a sabiendas de que ahí hay algo que no puede ser enteramente capturado o metabolizado, ¿no?, en lo simbólico. Dicho de otro modo, hay una frase, por ejemplo, de un analista que se llama Jorge Chamorro, que dice, muy breve, algo así como, no hay egreso del control. Es decir, si bien control y supervisión no son lo mismo, pero para que nos entendamos, aludo a una práctica cercana a la supervisión. No hay egreso del control quiere decir que, a diferencia, por ejemplo, de otras instituciones dentro del mismo psicoanálisis, incluso la que creó Freud, ustedes saben que ahí, si ustedes quieren autorizarse como analistas, es como con los pilotos de aviones, ¿no? Uno junta determinadas horas de análisis, determinadas horas de control, supervisión mejor dicho, y entonces en cierto momento dicen, bueno, usted puede practicar y después puede desentenderse de eso o en todo caso volver bajo otras condiciones. Bueno, en el psicoanálisis de orientación lacaniana las cosas funcionan de otro modo, ¿no? Esta idea de que no hay egreso del control es que ustedes pueden estudiar todo lo que quieran, ser los más grandes eruditos, ¿no?, tener especialización, maestría, doctorado, postdoctorado. Pueden atender hasta los 80 años, juntar toda la experiencia del mundo, pero hay una alianza en relación a la clínica que no se cierra, ¿no? Y que por más que ustedes autoricen en el saber que ustedes quieran, bueno, siempre vendrá algún cachetazo inesperado de la práctica, ¿no? Es una cuestión de estructura, no tiene que ver con que sean buenos o malos en lo que hacen, ¿no? En todo caso, a lo que voy es que el psicoanálisis como discurso es un discurso más afín a la idea de castración, ¿no? Es decir, en general los discursos lo que hacen es reniegan de la castración, ¿no? La idea de protocolo es eso, es intentar ampararse, perdón, en algún tipo de garantía, sea exterior, desde donde sea, estadística, etc. Bueno, en el psicoanálisis no tenemos eso, lo cual hace que sea una práctica más compleja, ¿no?, por decirlo de algún modo. Por eso también decimos que el psicoanálisis no es para todo el mundo, en el sentido de que depende de qué relación tenga uno con la castración, de qué horror tenga de eso, ¿no? Por eso es que no es una propuesta atractiva para todo el mundo. Bien, hay una frase que creo que puede servir para ordenar un poco esta cuestión en torno a la entrada de análisis. Es una frase de un analista que se llama Jacques Alain Miller, un analista francés. Es bastante conocida la frase porque está en un libro que suele circular mucho en quienes inician en la práctica. El libro se llama Introducción al Método. En la página 14 dice lo siguiente, esto no es literal, pero es la idea de que dice así, en la práctica analítica tenemos principios, no tenemos patrones. O lo dice al revés, no tenemos patrones, tenemos principios. Aunque parezca así una frase un poquito al pasar, ordena mucho las cuestiones, ¿no? Porque los patrones es algo más afín a la lógica del protocolo. Es decir, una lógica más estadística, un para todos, etcétera, etcétera. En cambio, la idea de principios, perdón, es algo mucho más abierto, ¿no? Es decir, la idea de principio es que, básicamente, en tono con esto que decía en relación a la castración como un eje del discurso analítico, es que
indefectiblemente estamos expuestos a tener que soportar cierta indeterminación en los conceptos y en los procedimientos clínicos, ¿no? Si ustedes verán, por ejemplo, la idea de entrada de análisis no es que siempre que se presenta un caso se ubica con mucha precisión, no necesariamente, ¿no? Cuando decíamos esta idea de que en psicoanálisis hay principios, me gusta pensarlo como la idea, como usted dijese, en un principio es un horizonte. Es decir, no es un punto específico, ¿no? Longitud, latitud, que uno dice, bueno, es estas coordenadas, sino que es algo que uno sabe dónde está, pero es una cuestión amplia, ¿no? No es tan delimitado. En todo caso, es como si ustedes dijesen, está ahí en la misma noción, ¿no? Lingüística, es una idea fundamental, es como si fuera, para tomar una analogía, el norte de una brújula, ¿no? Una brújula a ustedes les señala dónde están los puntos cardinales y entonces les dice eso, pero no les dice cómo llegar al punto, ¿no? Les dice hacia dónde hay que ir, pero no les dice cómo. Si ustedes tienen que ir, no sé, al sur, bueno, hay muchas formas de ir al sur. Bueno, y por tierra, por aire, por barco, bueno, por donde lo consideren. Bueno, esto es un poco así lo que les propongo, ¿no? Más bien delimitar hacia dónde se intenta ir y después, bueno, en la singularidad de cada caso hay que ver cómo eso puede instrumentarse. Es decir, no hay protocolos. Es decir, no está estandarizado, ¿no? En todo caso, es esa idea de que los principios marcan un camino, mejor, perdón, marcan una orientación, pero no pueden marcar el camino en sí. Eso va a cuenta del practicante. Es decir, esta idea de principios lo que hace es transferirle al practicante una cuota de trabajo. Es decir, en cada caso debe deducir por su cuenta y un poco en la soledad de su acto cómo podría aplicarse tal principio, es decir, su derivación única y singular. En ese sentido, comprenderán que la idea de principio es mucho más dócil a lo singular que la idea de protocolo. La idea de protocolo es, usted se amolda a esto que es lo que nos dice la estadística. En cambio, la idea de principio tiene que ver con, bueno, ¿cómo hacemos con este sujeto para que se produzcan ciertas operaciones? ¿Qué operaciones? Bueno, aquellas que van desde lo que llamamos el tiempo de las entrevistas preliminares hasta la entrada en análisis. Que es algo que, como decía Lacan, no es que vaya de suyo, no es que todo sujeto que inicia entrevistas preliminares necesariamente concluye en una entrada en análisis. Y esto, insisto, no es una rareza, sino que es algo que tiene que ver con nuestra práctica cotidiana, ¿no? Hay que hacerse la idea de que la oferta analítica es muy específica y que, bueno, no todo el mundo presta conformidad, perdón, a esa apuesta. Y que eso no necesariamente supone, aunque es una elección de analista, que deba interrumpirse el análisis, ¿no? Es decir, hay analistas que cuando consideran que no están dadas las condiciones, bueno, interrumpen, otros, sobre todo cuando ya hay una transferencia, que, bueno, admiten continuar. La cuestión es, o lo que intento plantear, y ojalá que podamos conversarlo en estos dos encuentros, es cómo se puede dar esa continuidad sin asumir con anterioridad de que si no hay entrada, entonces solamente queda psicoterapia por delante. Es decir, psicoterapia en el sentido de efectos más bien imaginarios, en relación al show, en relación a cuestiones así más de orden práctico, pero no efectos analíticos en sí mismos. Es decir, un efecto analítico es cuando algo que tiene cierta profundidad, cierto embrollo en relación al sujeto, las identificaciones, el fantasma, el síntoma, etcétera, etcétera, cuando algo de eso se toca, ¿no? Es decir, son efectos que son obviamente más profundos, porque indudablemente hacen que ustedes vivan un poco mejor o que gocen menos, si queremos usar un término lacaniano. Pero bueno, también hay coyunturas de análisis donde alguien viene por un problema en particular y eso encuentra una mejor forma y bueno, el sujeto sigue con su vida y eso está muy bien, ¿no? Bueno, por ejemplo, para avanzar un poquito con esta idea de principios en lugar de patrones. Si ustedes piensan, por ejemplo, un principio dentro de la dirección de la cura, Lacan insistía con esa idea de que no se dirige a un paciente, sino más bien una cura, eso para correrse de toda la idea de educación, de la idea de gobernar al otro. No sé si lo tienen presente, pero siempre que Lacan insistía con la definición de deseo de analista, bueno, decía, es un deseo de analizar, no es un deseo de gobernar, no es un deseo de educar. Entonces, cuando recibimos a alguien, obviamente que apuntamos, sobre todo cuando se trata de una neurosis,
a que alentar ese pasaje entre alguien que está en posición de paciente, es decir, en la posición tradicional, en el marco de las entrevistas preliminares, a que pueda hacer ese trayecto que va más bien a esa posición de analizante. Analizante es un neologismo que propuso Lacan en su tiempo, que si obviamente él consideró en proponer una palabra nueva es porque la palabra analizado, que era la palabra clásica en Freud, bueno, no le parecía la mejor del mundo. Obviamente para eso hay razones, pero bueno, quizás no sé si entraría mucho en eso, pero la idea de analizante es la idea de que, Lacan lo repitió mucho, el que trabaja en la experiencia analítica es justamente el que está en posición de analizante, ¿no? Esto se ve en muchos fenómenos, como por ejemplo el abrochamiento de sentido de una interpretación, ¿no? Es algo que queda a cuenta siempre de que está en posición de analizante, por más que el analista haya pensado que su interpretación era la mejor del mundo y la más obvia y cuestiones así. Pero bueno, todos hacemos la experiencia de que por ahí viene algún analizante y dice, no, cuando usted me dijo tal cosa que me sirvió o no me sirvió, y ustedes empiezan a hacer memoria y, bueno, no encuentran para nada esa intervención, bueno, eso tiene que ver con esa dimensión estructural de la comunicación que es el malentendido, ¿no? Es decir, está lo que se dice y está lo que se escucha, y si hay una diferencia irreductible es porque sencillamente cada uno escucha con su chifladura, ¿no? Ese es un poco el principio freudiano esencial, ¿no? La idea de que la comunicación es más afín a ese juego que se llama el teléfono descompuesto, ¿no? Seguramente lo tienen presente de su infancia o los que tuvieron infancias antes que las pantallas, pero bueno, eso en una época nos divertía, pero porque, bueno, es una caricatura de la comunicación tradicional, ¿no? Bueno, entonces, la idea sería cómo pensar la entrada de análisis haciendo un esfuerzo por no caer en idealizaciones. ¿Qué serían las idealizaciones? Bueno, que hay algo así como un sujeto que sufre de lo que no sabe, y entonces de repente se le muestra la luz del inconsciente, y entonces se produce una verdadera transmutación del ser, donde el sujeto entra en sintonía y es como un héroe del inconsciente. Estoy, ¿no? Exagerándolo un poco, pero bueno, está un poco eso en nuestro medio. Yo recuerdo que esto es algo que lo cuento porque siempre me parece gracioso, porque uno mismo también lo ha experimentado como estudiante, como analizante, pero recuerdo que en algunas clases de una maestría, Miguel Ferrero decía algo así, una ironía, ¿no? Decía, los estudiantes de psicología, cuando pasan al diván, se creen que se recibieron de analizantes. Para mí es una ironía muy fina. Primero, por la idea esa de que uno estaba en una posición y de repente está en otra, ¿no? Es decir, como si esos fueran cambios que no se puede volver hacia atrás. Yo entiendo que es discutible. Después está la idea de recibirse. Como ustedes se reciben de psicólogos, salvo que tengan problemas así muy importantes con el Tribunal de Ética, bueno, en general creo que no les pueden sacar el título. Es decir, uno se recibe y por más que practique o no practique, bueno, sigue siendo para la ley, ha cumplimentado todas las cuestiones necesarias. Bueno, podemos preguntarnos si alguien que ha entrado en análisis justamente ha alcanzado ese estatuto y no hay marcha atrás, ¿no? Es decir, como pregunta. Creo que no son cosas que se suelen trabajar, ¿no? En general se ubica algo así como que se da por sentado. Bueno, entró en análisis y entonces ya está, es analizante. A mí me parece que eso puede ponerse un poco en cuestión. Es decir, es más bien la idea de que el deseo de análisis, como cualquier deseo, bueno, admite vacilaciones, admite impases. No todo sujeto que está en diván se está analizando. Eh, Soy más afín a la idea de que el análisis avanza más bien por trayectos y escansiones, es decir, en ciertos momentos específicos, ¿no? Y hay otros momentos en donde hay como un adormecimiento, ¿no? Y otras cuestiones. Muchas veces tiene que ver con que el motor de un análisis, lo decía Freud en su momento, es el malestar. Entonces hay ocasiones en que los sujetos alcanzan ciertos arreglos y entonces ahí el análisis a veces no encuentra motor y otras veces sí, ¿no? Entiendo que la posición de analizante, eh, entiendo que en el mejor de los casos, lo voy a tomar un poquito hacia el final, tiene que ver con justamente llevar las cosas más lejos que ese sentirse bien, ¿no? De alguien que quiere seguir haciendo esa experiencia, de algún modo del inconsciente, que quiere ir descifrando y reduciendo su embrollo, más allá de que se pueda sentir circunstancialmente bien, ¿no? Ahí creo que hay una diferencia. Pero bueno,
es algo que puede discutirse. En todo caso, los invito a ustedes y, bueno, si quieren lo conversamos más adelante, ahora o cuando les parezca. Bueno, avanzo un poquito más. Hay que hacerse la idea entonces de que entre entrevistas preliminares y entrada de análisis hay que suponer que hay un umbral, ¿no? Un umbral que se franquea. Es decir, tampoco vamos a caer en decir que no hay diferencias, que son más o menos los mismos o que es una nebulosa. No, de ninguna manera. Una cosa son las entrevistas preliminares, otra cosa es cuando un sujeto entra en análisis, ¿no? Ahí cambian muchas cosas. No solamente del lado del analizante, sino también del lado del analista. En las entrevistas preliminares, el analista es alguien un poquito más charlatán, un poquito más conversador. En cambio, cuando alguien entra en análisis, uno se hace ahí ya la idea de que el sujeto puede soportar esa desaparición progresiva del interlocutor, que pueda hablar sin la necesidad de que haya ahí un soporte imaginario de la mirada o el asentimiento o qué estará pensando, o el analista, o si hizo un gesto o no hizo un gesto. Es alguien que está más a solas con su discurso. Y eso permite que la palabra eh, resuene de otra forma, ¿no? Esos largos silencios que a veces aparecen en el análisis, ¿no? Todos hemos hecho la experiencia como analizantes, ¿no? Es cuando ciertos dichos quedan rebotando y cuando se corren de esa intención de comunicación, es decir, yo dirigiéndome a un otro, a mi semejante, cuando eso queda rebotando, después vuelven cosas que son mucho más interesantes y que, bueno, es un ejercicio muy específico de la práctica analítica. Y que, por supuesto, no solamente se puede hacer ahí, sería muy enloquecedor hacer eso en la vida cotidiana, ¿no? Es una cuestión, entiendo, muy, muy específica. En todo caso, avanzo un poquito con esta idea. La idea de entrada en análisis no es un sintagma freudiano. Hay un texto clásico que es sobre la iniciación del tratamiento, si no estoy equivocado, de 1913, en donde todos hemos pasado por ahí. Freud habla con cierta insistencia de una idea que es introducir una escansión, es decir, una diferencia. Propone algo así como unas semanas, no muchas, en donde de lo que se trata es de una suerte como de ensayo de puesta a prueba, en el cual lo que se intenta es ubicar, esto es textual, dice, un sondeo a fin de tomar conocimiento del caso y decidir si es apto para el psicoanálisis, ¿no? Lo que está diciendo es, él tiene un procedimiento, que es el psicoanálisis, y en todo caso va a ver si tal o cual sujeto es apto o no para el procedimiento. Freud tenía, por supuesto, otras preocupaciones. En Lacan esto se articula de otro modo, ¿no? Si en todo caso hay un sondeo, si la idea de entrevista preliminar es afín a la idea de sondeo, perdón, es más bien porque lo que se intenta ubicar es si hay un deseo de análisis, ¿no? Si un análisis es indicado o no en ese caso, o si por cuestiones de diagnóstico conviene o no mover ciertos puntos de apoyo significantes, ¿no? Tengamos en cuenta que un análisis, cuando alcanza ese estatuto, ¿no?, de efectos analíticos, bueno, va de lleno contra pilares de la subjetividad, como hace instantes hablábamos de las identificaciones, el síntoma, el fantasma. Es decir, son todas cuestiones en las que un sujeto se sostiene en la existencia, ¿no? Son mecanismos muy tempranos y fundantes de la subjetividad. Por lo tanto, bueno, antes de tocar alguna de esas cuestiones hay que encontrar los buenos motivos y a su vez hay que tener una idea, que no puede ser matemática, pero una idea de qué se sostiene en cada cosa, ¿no? En ese sentido, el psicoanálisis apunta a cierta prudencia, ¿no? Que no es una cuestión de introducir miedo, en el sentido de que si tocamos esto las cosas explotan, pero sí de ser prudentes, ¿no? Hace poco en una facultad conversábamos, si ustedes, no sé, quieren hacer una modificación en su casa y hay una columna que no les gustan, generalmente no van y la tiran, buscan los planos, lo hacen ver por un arquitecto y se fijan qué está soportando la columna. Bueno, el análisis es un poco así, ¿no? Es esa prisa por no tocar demasiado rápido las cosas, darse un tiempo para ubicar cómo funcionan y en todo caso, a partir de eso, bueno, ver qué tratamiento del malestar es posible para cada sujeto, lo cual nos aleja nuevamente de la idea de protocolo, ¿no? Bueno, también en Lacan la idea del sondeo, o sea, la idea de las entrevistas preliminares, tiene que ver con que, bueno, se sabe por la experiencia, y eso está teorizado. Incluso en este libro sobre entrevistas preliminares hay un capítulo entero dedicado a la inadecuación del método freudiano en relación al dinamismo de la estructura psicótica,
que, bueno, las intervenciones que se consideran afortunadas en la neurosis pueden contribuir a tocar mecanismos de compensación, suplencia o estabilización en la psicosis. Así que en ese punto los psicoanalistas resistimos en la cuestión del diagnóstico, ¿no? Ahí no como una cuestión quizás un poco trillada de pensarlo como una etiqueta, sino más bien como una precisión necesaria en transferencia y para el analista, ¿no? A nadie más le interesa, ¿no? Por eso hay toda una serie de discusiones respecto de cuando se hacen diagnósticos de sujetos que no están en transferencia, como sean artistas, como sean otros hombres, mujeres y personajes de la cultura. Que es algo bastante interesante y es una pelea muy, sí, muy importante, que colegas, por ejemplo, estoy pensando en dos colegas de Buenos Aires, están, bueno, muy afín con eso, empujando desde un buen lugar, que es María Magdalena y Nicolás Cerruti. Tienen publicaciones donde hacen un abordaje crítico de cómo, bueno, el psicoanálisis se utiliza para hacer toda una serie de conjeturas precipitadas sobre artistas, obras de arte, etc., ¿no? Bueno, avanzo un poquito más. Quizás, porque lo que estamos intentando ubicar es un antes y un después en los inicios de la práctica analítica. Decíamos, en Freud está ese ensayo de puesta a prueba. A mí me pareció que lo más cercano que encontré a la entrada de análisis en Freud es cuando él habla de cuándo comenzar a interpretar, ¿no? Él dice en algunos lugares que lo difícil no es interpretar, y me parece que tienen en eso mucha razón. Es decir, si ustedes escuchan a una persona hablando durante 3 horas, por decir, en algún momento van a encontrar una serie de coincidencias y simplemente se las tienen que devolver. Es decir, ese nivel de la interpretación que es por el lado de la cita, es decir, devolverle al paciente algunos puntos de coincidencias que el mismo sujeto no advierte, no es lo más complejo del asunto. Freud decía, es una referencia conocida, que lo difícil es ubicar esa temporalidad de la transferencia. Si la hacen demasiado rápido, eso puede generar a una suerte de tensión agresiva, ahí de yo a yo, o una frase típica que es, usted no me comprende, usted no me entendió, y entonces el obsesivo arranca de vuelta a explicar toda la cuestión. Si la hacen demasiado tarde, bueno, pueden hacer que ese lazo transferencial, esa posición de sujeto supuesto saber, se afloje tanto que se termina disolviendo, es decir, hay una temporalidad. Con esto no quiero decirles que hay personas que tienen mucha práctica, que sí saben, entonces que son el otro del otro y saben cuándo es el momento justo para interpretar. No les estoy diciendo eso. Cada vez que uno elige el momento es una apuesta, ¿no? Y a veces eso funciona, a veces no. No necesariamente hay que pensar que es una cuestión catastrófica. Freud lo decía en relación a las construcciones, el análisis, que es un término posterior. Pero bueno, es homólogo, pienso, a la idea de interpretación, que él decía que a veces cuando la construcción erra, yo propongo la idea de interpretación ahí, bueno, a veces simplemente sigue de largo, no pasa nada, ¿no? Es decir, como que tanto el analista como el paciente fingen demencia y eso sigue de largo, ¿no? Es una frase un sintagma que está muy de moda hoy en día. Lo que quiero es sacar un poco esta idea, ¿no? De que, bueno, de eso, es un poco la idea de supervisión también, de que uno va con alguien que sabe, que es muy diferente a la idea de control, ¿no? Ustedes saben que Lacan decía, el neurótico ofrece su castración, pero con la condición de que haya alguien no castrado. Entonces uno va a supervisión y entonces hay alguien que sí sabe, entonces yo no sé, pero bueno, hay alguien que sí sabe y bueno, quizás si estudio mucho sabré. En psicoanálisis la idea de control es una lógica totalmente diferente, ¿no? La idea de control viene del control del fantasma del propio practicante, es decir, ir a ubicar ahí qué cosas de la propia subjetividad del practicante están haciendo de obstáculo en lo que llamamos el deseo del analista. Se da cuenta que no va por el lado del saber en el sentido de erudición, mucho menos por el lado de garantía, ¿no? Pero bueno, son disquisiciones que quizás me alejan un poco de lo que estábamos intentando ubicar. Bueno, entonces, avanzo un poco. La idea es que necesitamos suponer que entre entrevistas preliminares y entrada de análisis hay ahí algo que funciona como una discontinuidad, algo que cambia, una mutación, ¿no? Obviamente, de lo que se trata es de ubicar cuáles son los índices que nos hacen pensar que ahí se produjo una entrada en análisis. Es decir, cómo delimitar ese umbral cuyo franqueamiento constata la existencia de un sujeto en posición de analizante.
me gusta insistir en esa palabra, en posición de analizante y no ese franqueamiento a ser analizante. ¿No? Lacan insiste mucho con la diferencia entre ser, tener, entre la diferencia entre ser y ocupar un lugar, ¿no? Incluso él decía que el que se cree que es el lugar que ocupa estaba loco. Esa idea de que uno no es el presidente de la nación, sino que por 4 o 5 años ocupa ese lugar y punto. Bueno, propongo pensar eso con la idea de analizante, ¿no? Eso, de analizarte como una posición y no como un estado del ser. Bien, avanzo un poco en esta idea de intentar ubicar qué tomamos como índice de que ahí se produjo un cambio, de que hay un sujeto que no está en la misma posición que antes. Decíamos que el sintagma de entrada de análisis no es algo muy desplegado por Lacan, incluso hay 2 o 3 referencias, no hay muchas. Obviamente, lo que decía al principio, si tomamos en cuenta la epistemología psicoanalítica, la entrada de análisis no puede pensarse en forma mecánica. No pueden decir, para todo sujeto, esto es una entrada en análisis, ¿no? Por eso proponía pensarlo más bien en plural. Decíamos que hay que pensarlo como una diversidad de coyunturas, que aunque sean heterogéneas en sí mismas, suponen igualmente un pasaje entre ese primer tiempo y este segundo tiempo. Algo que proponía incluso en esa publicación es la idea de pensar la entrada como una función vacía, ¿no? Como la X a veces funciona ahí en matemática, en una regla, por ejemplo, en una regla de 3 simple, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que no es tanto el número, sino que por ocupar ese lugar en la ecuación, entonces multiplica, divide, resta, dependiendo de la ecuación. Entonces lo que quiero decir es que no importa tanto qué elemento tomamos en sí mismo para pensar la entrada de análisis, sino más bien si cumple la función de poner ahí sobre la mesa la idea de que hay una mutación subjetiva, ¿no? Quizás con una serie de ejemplos esto pueda pescarse un poquito mejor. Es decir, en todo caso, la función tiene que ver con ubicar esa discontinuidad. Y incluso esto se lo propongo como una discusión. Si es que se puede pensar un índice unívoco de la entrada en análisis. Hay algunos autores que piensan que lo que llaman la precipitación, bueno, cuando el síntoma decanta, cuando el síntoma alcanza su estatuto analítico, cuando no es síntoma médico, para algunos eso es como una señal fuerte de que ahí hay un sujeto próximo a esa entrada de análisis. Pero bueno, hay otros criterios. En todo caso, lo que quería ubicar es que esta apertura de la que les hablaba inicialmente, de la epistemología analítica, tiene que ver con eso, con poder soportar que también hay diferentes criterios y que lo que para un analista puede funcionar como entrada de análisis, no necesariamente para otro analista funciona o para otro analizante, para otro caso o cuestiones así, ¿no? Bien, por ejemplo, para algún analista, la rectificación subjetiva, como les decía, es suficiente. Entendiendo por rectificación subjetiva ese movimiento en el cual el sujeto pasa un poco de la queja en relación a los otros, algo muy común, sobre todo en la neurosis y al comienzo de un análisis, cuando el sujeto advierte que, bueno, sin saberlo, participa de ese mismo embrollo, ¿no? Es una referencia muy común, no sé si me detendría mucho en eso, pero bueno, es todo un paso cuando eso se llega a alcanzar, pero desde mi criterio entiendo que es un paso necesario, pero no suficiente. Pero para algunos analistas, esa idea de rectificación subjetiva, bueno, habilita a pensar en una entrada en análisis, ¿no? Incluso entiendo que en una viñeta clínica que tomo ahí, intento ubicar eso, que a pesar de que hay un sujeto que ha hecho un movimiento de rectificación subjetiva, sin embargo, no tiene ningún interés de sacar demasiado provecho de eso, ¿no? Algo así como, está bien, participo, pero me voy a seguir quejando porque ese lugar me depara una serie de ventajas y no voy a renunciar a eso tan fácilmente, a pesar del precio que pago. Y bueno, está bien, no tenemos nada que decir sobre eso. La ética analítica es no desear por el otro más de lo que el otro desea para sí mismo. Entonces, no estoy diciendo con eso que haya que interrumpir el análisis, pero al menos uno puede quedar allí a la espera de que algo diferente aparezca. No digo desde un lugar pasivo, pero tampoco yendo hacia ciertos forzamientos, ¿no? Entiendo que el análisis, quizás en la década de los 80, por ahí, se pensaba de una forma quizás un poco más, no sé si diría violenta, pero
era la idea de que un análisis sí o sí a uno tenía que sacudir, despeinar, etcétera, etcétera. Entiendo que hoy, bueno, se admiten otras formas de habitar el dispositivo analítico y que también se ha corrido un poco ese juicio de valor, la idea de que no avanzar en un análisis es una suerte de cobardía o de, Freud hablaba de la política del avestruz, esta idea de que alguien esconde la cabeza de los peligros y que, bueno, entonces, si a uno lo persigue un león y, ¿no? y te esconde la cabeza bajo la tierra, bueno, el león no desaparece, entonces no es la mejor salida del mundo. Pero bueno, entiendo que eso hoy se ha matizado un poco, ¿no? Es decir, hay un poco más de respeto respecto de, sí, o docilidad respecto de la infinita diversidad de demandas que puede haber en relación al análisis. Y que bueno, por supuesto, eso queda a criterio de cada uno, qué demandas de análisis admite y cuáles no, y bajo qué condiciones, ¿no? Con esto no estoy diciendo ninguna cuestión moralista, ni mucho menos, ¿no? Es decisión de cada uno. En todo caso, el psicoanálisis, si lo entendemos como un discurso, es decir, un modo de lazo, entonces admite una serie de interacciones que no se reducen a la dirección de la cura de las neurosis, ¿no? Y un poco de eso me gustaría conversar en el próximo encuentro, ¿no? Es decir, obviamente que todos apuntamos a que pueda haber una dirección de la cura propia de las neurosis, porque es donde el método alcanza su máxima potencia, ¿no? De eso creo que nadie tiene dudas. Pero bueno, no es aplicable en toda coyuntura, ¿no? Por eso decía que, bueno, algo de el respeto por la posición del otro también tiene que ver con dejar ahí en suspenso el furor curandi, furor sanandi, que es un problema, bueno, que siempre acompaña a los practicantes, un poco más, un poco menos, pero entiendo que todos habrán hecho la experiencia de cuando van a control, bueno, les marcan cosas que ustedes ya saben, pero que sin embargo tienen una insistencia. En todo caso, el psicoanálisis, en lugar de un lugar moralista o superyoico, la idea es que cuando hay obstáculos al deseo del analista, bueno, la idea del análisis es siempre, eso es una oportunidad para ponerlo a trabajar y seguir reduciéndolo, ¿no? Y muchas veces no es algo que cae de una sola vez. Muchas veces, incluso también seguramente a ustedes les pasa en sus consultorios, que viene un analizante y dice, yo pensé que esto ya lo había superado o lo que sea. Sin embargo, muchas veces el análisis funciona como una espiral. A veces algo se mueve, toca algo del síntoma, algo del fantasma, esa es la oportunidad para trabajarlos, eso se reduce, queda en suspenso y después de un tiempo se da una vuelta, eso vuelve por otro lado y entonces es la oportunidad para volver a trabajarlo y seguir reduciéndolo hasta que el sujeto considere que ya no hay mucho más que hacer con eso, ¿no? Entiendo que esa es otra forma de pensar el análisis y es una forma que, bueno, entiendo que descoloca un poco a las otras disciplinas y orientaciones dentro de la psicología. No sé, pienso, para la psicología cognitiva es muy llamativo que en el análisis el analista no dé el alta, de que eso tenga que ver más bien con hasta dónde cada sujeto desea llevar su experiencia. Incluso cuando un sujeto interrumpe, al mismo tiempo, en general, no digo siempre, pero el analista se ahorra los discursos sobre lo improcedente de dejar ahí o de que le convendría seguir viniendo o cosas así. Bueno, son cuestiones, entiendo que tienen que ver más con, bueno, con cuestiones de respeto. Bueno, avanzo un poquito yendo hacia el último tramo. En general trato de no extenderme demasiado, trato de hablar generalmente una hora para poder dejar lugar al intercambio y, bueno, y no cansar mucho, ¿no? El psicoanálisis es un poco denso y, bueno, me parece a mí por lo menos una estrategia que me gusta. Bueno, le decía entonces, la idea de que cuando le hablaba de la apertura de los principios es de que una meta se puede alcanzar por diferentes caminos, ¿no? La meta sería la entrada de análisis, entre comillas, porque tiene que estar el consentimiento del propio sujeto, ¿no? No es una meta del analista. Bien, hay un seminario que es el seminario 18 de la CAM, que se llama De un discurso que no fuera del semblante, es del año 71, y él dice algo así muy al pasar, pero que para mí es enorme a la hora de intentar ordenar un poco esta idea de entrada de análisis, que dice lo siguiente, dice, el analista, dice, yo procedo a numerosas entrevistas preliminares porque el analista mide y valora antes de consentir la prosecución del análisis. Es decir, antes de prestarse ahí a una entrada de análisis, dice que el analista mide y valora, ¿no? Es decir, son dos términos, medir, y a partir de lo que se mide, valorar, ¿no? Hay numerosos ejemplos que usa Lacan
de, por ejemplo, demandas en análisis que no admitiría, ¿no? Que hay una cuestión muy interesante en Miller, que él dice algo así como que no se rechaza al sujeto, sino la demanda, y que en todo caso se resetea la cuestión, y el análisis se reinicia en búsqueda de que el sujeto pueda poner ahí en juego una demanda que tenga que ver con el análisis, ¿no? Hay un ejemplo, bueno, es muy interesante esa publicación, que es Introducción al método, aunque tiene algunos pasajes bastante polémicos que pueden obviamente discutirse, pero no deja de ser un texto valioso, ¿no? Sin dudas. Bueno, uno puede preguntarse entonces, ¿qué mide y qué valora el analista allí a la hora de pensar en una entrada en análisis? Acá hay una discusión que por ahí sostengo un poco con algunos autores contemporáneos, donde está más bien la idea de que la entrada es algo que sanciona el analista, ¿no? A mí me gusta más pensar la idea, no voy a entrar mucho en eso porque el año pasado estuve con un curso, esa cuestión, y si hubo alguien, bueno, no me gustaría repetir demasiado, pero prefiero pensar la idea de que el analista más bien constata que se ha producido una entrada en análisis, como si fuese algo retrospectivo, ¿no? A posteriori, y todos los términos que sabemos que Freud utilizaba y Lacan también, que es una temporalidad muy propia de la teoría psicoanalítica, ¿no? Porque si no queda como que el analista decide la entrada. Bueno, yo entiendo que no es así. Yo entiendo que el analista en cierto momento, bueno, constata que se han producido ciertos movimientos y que entonces ese sujeto se encuentra en posición de analizante. No, no es que es analizante, sino que se encuentra en posición. En primer lugar, uno de esos índices, esto es lo que le propongo, no es una sistematización, no es un manual, es simplemente algo así como algunas ideas sueltas, ¿no? En todo caso, creo que lo mejor que podría pasar en la noche de hoy es que ustedes me ayuden a sumar otros índices, otros elementos, ¿no? Bien, uno es, por ejemplo, esta diferenciación que se suele hacer entre el motivo de consulta, la demanda inconsciente y la demanda de análisis propiamente dicha. Obviamente, para que pueda pensarse una entrada, el sujeto tiene que haber podido articular una demanda de análisis propiamente dicha. El motivo de consulta tiene que ver con esa enunciación un poco yoica de qué es lo que lleva a un sujeto a pedirle una entrevista a un analista. A veces eso se pierde y aparece otra cosa, y a veces eso se sostiene. Después está la idea de la demanda inconsciente. A veces ahí hay cuestiones que no son las mismas que están en el motivo de consulta, y a veces un sujeto demanda algo que no tiene que ver con un análisis. Hay un ejemplo que siempre lo tomamos, ahí no es un ejemplo, es un caso clínico. La clínica nunca es un ejemplo, donde un sujeto, Miller interpreta como que el sujeto lo que pide es algo así como que lo ayude a que pueda perder a su pareja, que él cree que lo va a dejar, que lo pueda perder como si fuera una nada, como si fuera una mierda. Utiliza esos dos términos. Entonces, lo que dice Miller es, bueno, ahí no hay una demanda de producir un saber sobre el propio embrollo, no hay una demanda de cambiar de posición, no hay una demanda de dirigirse a ese partener desde un mejor lugar. Entonces, es lo que dice, bueno, esa demanda no se admite, y en todo caso lo que se trata es de que se pueda producir ahí una torsión en esa demanda, ¿no? Para que pueda ser una demanda de análisis propiamente dicha. ¿Qué sería una demanda de análisis propiamente dicha? Bueno, un sujeto que se presta al dispositivo analítico y que lo que busca es producir un saber sobre las coordenadas de su propio malestar, ¿no? Es una demanda que tiene que ver, decía, con el saber y sobre todo con la causa del propio malestar. Y que a su vez, y esto es fundamental, pueda hacer un uso de ese saber, ¿no? Es a veces un problema en los análisis. Cuando hay una producción de saber y al sujeto no le da ni frío ni calor, ¿no? Es decir, no le interesa. Ahí recuerdo que en el caso Dora, Freud hablaba de cuestiones, ¿no?, que le transmitía a su analizante, y él decía, ella se conduce como cuando a alguien lo lleva a un museo de, no sé, donde hay una vasija, ¿no?, tres triangulitos de una vasija de 50.000 años, y les explican que es importantísimo porque es la primera vez que, no sé, dos símbolos se juntaban, y uno lo mira como diciendo, qué interesante, como diciendo, bueno, ¿cuándo nos vamos acá y vamos a hacer otra cosa? Bueno, ahí está esa cuestión de un saber, pero que no está libidinizado, es decir, que para el sujeto no tiene una función práctica, es decir, no es un sujeto que vaya a hacer un uso que le permita, bueno, moverse de algunas respuestas sintomáticas. Recordarán que de esto tiene que ver la cuestión que Lacan dijo en su momento, que generó polémicas, que es la idea de que el psicoanálisis no cura, sino por añadidura. Es decir, que el psicoanálisis presta esa construcción de un saber y de
también, ¿no?, poder tocar algo de las cuestiones libidinales, de los circuitos de goce. Y después está qué hace cada uno con ese saber, ¿no? Uno puede tener ese saber, sin embargo, no darle ningún uso, ¿no? Entonces ahí ya no tiene que ver con el psicoanálisis en sí, sino más bien con qué puede hacer el sujeto con eso, ¿no? Y que por supuesto no puede esforzarse. Entonces, como primer índice les diría eso, ¿no? Cuando uno capta que ahí hay una demanda de análisis propiamente dicha, bueno, es un índice que hace pensar que, bueno, estamos ahí cerca de una entrada de análisis, sino en una entrada de análisis. Otra cuestión que es necesario ubicar y que, bueno, es la cuestión del diagnóstico de estructura, ¿no? Asumimos, y es algo que entiendo que hay bastante consenso, que, por ejemplo, en la psicosis, por el propio dinamismo de la estructura clínica, no tiene esa relación con el saber que hay en la neurosis, ¿no? En general, en la psicosis, bueno, no es un sujeto que viene a preguntar, a ubicar al analista en lugar del sujeto supuesto saber, sino más bien es alguien que viene a testimoniar sobre sus problemas con sus otros, sobre sus soluciones, sobre diferentes cuestiones, ¿no? Pero no del lado de una construcción de saber y generalmente tampoco en una implicación, ¿no? Hay posiciones subjetivas, sobre todo, por ejemplo, dentro de la paranoia, donde el sujeto clásicamente es un gran inocente, ¿no? Y en todo caso, el otro es el que hostiga, ¿no? La posición en la psicosis, sobre todo en las descompensaciones, es ese otro que se torna intrusivo, ¿no? Y que obviamente lo que lo ven de afuera dicen el psicótico es agresivo, pero quien puede prestarse un poco a pensar esa lógica, en realidad en la psicosis lo que hay es un movimiento defensivo, ¿no? El sujeto se defiende de lo que vive como una invasión del otro, ¿no? Bueno, entonces, hay algo ahí que creo que vale la pena rescatar, porque así como lo dije, parecería que la neurosis se lleva muy bien con la producción de un saber, sin embargo, bueno, no es así. Si Freud hablaba de la política del avestruz, si Lacan hablaba de su no quiero saber nada de esto o del horror al saber, es porque, bueno, también, ¿no?, hay cierta resistencia a lo de la neurosis, pero bajo ciertas coyunturas especiales, cuando aparece esta posición de analizante, bueno, las cosas pueden tomar otra forma, ¿no? Bien, algo que ya conversamos, la idea de presencia o ausencia de rectificación subjetiva, ¿no? Es imposible pensar una entrada de análisis si no se ha producido algún movimiento de rectificación subjetiva. Y que muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces un sujeto a veces comienza análisis ya habiendo realizado ese movimiento, ¿no? No es algo específico, no sé, de los que se dedican a la psicología o al psicoanálisis, sino que muchas veces un sujeto advierte que hay cosas que se repiten en su vida, cosas que hacen que haya una cuota de malestar que no se puede explicar por ningún ensañamiento del mundo, sino más bien por lo que Freud llamaba, en una frase brillante, esa idea de la miseria neurótica, ¿no? Porque una cosa es, tomando esa carta que Freud ubica en estudios sobre la histeria, justo estaba escribiendo algo sobre eso, no es lo mismo decir el mundo se ensaña conmigo que a todos nos pasan cosas y después nosotros en la forma de atravesarlos le agregamos nuestra propia chifladura y eso da el efecto en esa añadidura, ese efecto de miseria neurótica, ¿no? No es lo mismo el infortunio que la miseria, ¿no? La miseria es realmente algo mucho más problemático y que obviamente el infortunio no tiene vuelta, es si se quiere lo real, pero la miseria neurótica, eso sí tiene vuelta y bueno, el psicoanálisis es un dispositivo que permite encontrarle otra vuelta a eso en el mejor de los casos, pero bueno, no es el único, ¿no? No hay que pensar que las personas vivían mal antes del psicoanálisis, ¿no? Hay muchas soluciones y arreglos subjetivos, ¿no? Bueno, otra cuestión que suele tomarse, les decía que muchos autores lo toman como un índice quizás el más privilegiado para pensar la entrada de análisis, que es esto que decíamos en relación a cuando el síntoma adquiere su estatuto analítico. Ustedes saben que hay una primera forma del síntoma, que es el síntoma, si se quiere, médico, el síntoma queja, el síntoma del cual un sujeto se queja y punto, ¿no? Y después ese síntoma, en el mejor de los casos, puede mutar a la forma de lo que llamamos el síntoma analítico. El síntoma analítico ya implica, ¿no?, que el sujeto se reconozca en ese síntoma, que reconozca que hay algo de él ahí, aunque no sepa bien de qué se trata, pero que sepa que eso no está ahí sin él, y que, bueno, invita a esa producción de saber, ¿no? Y que a su vez admite que el analista vaya a ese engaño que es el lugar del sujeto supuesto saber, ¿no?
Incluso hay un texto que acá se llama el error del sujeto supuesto saber, porque técnicamente es un error, pero bueno, es un error necesario en lo que es el motor de la transferencia, ¿no? Bien, sería algo así como un pasaje que va del síntoma sufrimiento, ese de que uno se queja y por favor sáquemelo, a más bien un síntoma enigma, ¿no? Un síntoma enigma es un síntoma que dice, bueno, vamos a ver qué hay debajo de esto, porque si no lo hacemos, bueno, aparecerá por otro lado y por otro lado. Es una operación que no siempre puede producirse. Recuerdo que en el curso este del año pasado les contaba un caso de un sujeto donde tenía un tic nervioso y había tomado una medicación que se lo había sacado y después de algunos años deja de tomar la medicación porque dice esto ya pasó y le vuelve el tic, no puede tomar la medicación por 6 meses porque no sé qué problema tiene la medicación. Entonces, bueno, vi en análisis y, bueno, no le interesaba para nada la historicidad de sus síntomas, ¿no? Me interrumpía todo el tiempo y me decía, bueno, pero no tiene un truco para dejar de pestañear. Es decir, él estaba con el síntoma queja. Es decir, sáqueme esto, si esto tiene que ver conmigo, no me interesa en lo más mínimo. Y es ahí donde, por ejemplo, una terapia cognitiva puede ser más afín, porque se le puede dar alguna serie de indicaciones, haga esto, haga aquello, y quizás pueda hacer que el sujeto pestañe menos y con eso le alcanza y anda un poco mejor por la vida. Es decir, en ese sentido no estoy desvalorizando, ¿no?, las otras propuestas, sino que era más afín a esa demanda del sujeto. En ese sentido no hubo lugar para un análisis, incluso fue una sola y única entrevista, ¿no? Bien, cerrando un poco, notarán que en los índices que les propuse hay como cierta circularidad. Por ejemplo, es difícil pensar el hecho de que el síntoma advenga como interpretable si no hay un movimiento de rectificación subjetiva, si no hay una implicación, si el analista no ocupa la posición del sujeto supuesto saber. Es decir, que hay una circularidad que uno dice, bueno, este índice es de la entrada de análisis, pero sin embargo ese índice se apoya en otros y no se sabe cuál es el primero, cuál es el segundo. Es decir, son términos que son de alguna manera solidarios, ¿no? Hay otra cuestión, que es lo que le decía hace instantes, que a todo esto hay que agregarle también cuál es la relación del sujeto con la producción de un saber, cuál es la relación, por ejemplo, hace poco en una jornada en Rosario, hablaban, lo decían un poco en lunfardo, ¿no? Si el sujeto tiene buena onda o no con su inconsciente, ¿no? De la forma informal de decirlo. Pero bueno, hay sujetos que son como, bueno, como muy reticentes, ¿no? La idea de inconsciente supone que ustedes puedan, vamos a decirlo así, ir más allá de la lógica del diccionario. Supone que ustedes puedan tener cierta, ¿cómo diríamos? Sean permeables, que sean maleables a soportar que las palabras se estiren, ¿no? Que las palabras se independicen un poco de su significado, es decir, ir a otras resonancias y a otras cuestiones que, bueno, no todo el mundo consiente a eso, ¿no? Es particularmente una dificultad en los análisis con los obsesivos, ¿no? Que son los incansables e infatigables luchadores de la precisión, ¿no? Ellos quieren hacerse entender y entonces, ¿no? Sobre todo en las entrevistas criminales, ya termino, quiero explicarle esta idea y lo dejo hablar, ¿no? Es una enunciación clásica dentro de la neurosis obsesiva y no solamente, ¿no? Lo que quiero decirles es que otro índice también de la entrada de análisis tiene que ver con esa posición de enunciación del sujeto y esta posición subjetiva, ¿no? Un sujeto que pueda ser un poco dócil a escuchar su decir en sus dichos. Es unos términos que usa Lacan, pero el psicoanálisis se basa en la idea de que cuando hablamos decimos más de lo que creemos decir. Entonces es esa docilidad, ¿no? Para poder justamente abrirse a eso que puede escucharse más allá de lo que uno quiso comunicar, que eso está dentro del registro yoico, ¿no? No hay entrada de análisis si eso no se alcanza, ¿no? Y bueno, la última cuestión, que ya de alguna forma lo dije, es la instalación de la transferencia y que uno puede ubicarse allí como sujeto supuesto saber, ¿no? Hay sujetos que, por lo menos a mí para adentro, me produce un poco de gracia, ¿no? En el buen sentido, en esta idea de que son sujetos que hablan, y cuando hacen una pequeña extensión, entonces el analista puede introducir algo. Bueno, están esperando que el analista respire para retomar rápidamente y seguir. Es decir, esa idea de que no les importa en lo más mínimo lo que tenga para decir el analista, sino que quieren hablar, ¿no? En ese bla, bla, bla infinito. Por supuesto, cada uno
en su clínica verá cómo se las arregla con eso. A veces hay intervenciones que tienen que ver con dejarlo, y a lo último, ¿no? Alguna intervención que conmueva esa cuestión. Pero bueno, hay muchas formas, ¿no? En todo caso, ahí lo interesante, pues, lo pensaba ahora mientras hablaba, es esa idea de que decía que el psicoanálisis es un discurso. Si es un discurso, es un modo de lazo. Y en un modo de lazo hay posiciones. La idea es que el analista no esté ahí como sujeto. Por eso es que si el analista puede hacer prevalecer lo que llamamos el deseo del analista, cuando hay un sujeto, es interesante pensarlo en términos lógicos. No le importa lo que dice el analista, sino más bien, en este sujeto, en su modo de enunciación, hay una dificultad para establecer lo que llamamos el sujeto supuesto saber. Es decir, es correrse un poco de ese narcisismo, es correrse de no me escucha, o cuestiones así. Es un poco, no sé si diría estar sin un yo, porque quizás es un poco extrema, pero al menos matizar un poco esa inercia imaginaria del yo, me refiero del lado del analista, ¿no? Esa logificación de la práctica hace que uno esté ahí menos implicado como sujeto. Pero bueno, eso es un comentario un poquito marginal. Bueno, para cerrar, diría lo siguiente, que es una idea con la que insisto, ¿no? Que yo diría que el último índice para pensar una entrada en análisis tiene que ver con esto que ubiqué antes, es constatar que hay un sujeto que quiere cambiar de posición. Eso es esencial. Miller siempre dice en varios lugares que, para mí, quizás la frase puede ser un poco exagerada, o no la tomaría literalmente, pero dice algo así como, quizás buscaba un golpe escénico, dice, había una serie de pacientes, esto no es literal, a los que Lacan les mostraba la puerta de salida del consultorio, ¿no? Eran los pacientes que venían a conocerse a sí mismos. Es esa idea del análisis como una suerte de aventura intelectual, ¿no? Es decir, imagínense, Lacan, alguien famoso, yo estoy ahí en Francia, no sé, tengo mucho dinero, soy un poco así snob, digo, bueno, me voy a analizar con este que es muy conocido, a ver qué tanto Lacan. Y entonces, bueno, claro, uno va en esa posición y es difícil pensar ahí, ¿no? Una demanda de análisis. Pero bueno, yo creo que lo ideal no es mostrarle la puerta de salida, sino más bien ver de qué manera respetuosa, ¿no? Uno puede intentar conmover esa posición de enunciación inicial, ¿no? La idea de que el análisis, el motor tiene que ser el malestar, ¿no? Si eso no está, es difícil, ¿no? Y no solamente el malestar, sino justamente querer cambiar de posición. Y eso entiendo que es un índice importante. Sí, bueno, esa consideración. Después, quizás esto ya es algo totalmente discutible, ¿no? Pero hay una experiencia que tiene que ver con la práctica, ¿no? Un consultorio. Y es que, por ejemplo, uno ubica estos índices. Entonces dice, bueno, aquí se ha producido una entrada de análisis, el sujeto pasa a diván, que es algo simbólico, ¿no? El diván no es que diga mucho. Y, por ejemplo, después de 2 o 3 sesiones, la persona, el sujeto ahí, interrumpe. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo pensar eso? Una forma, quizás un poco superyoica, es decir, hubo un mal cálculo del analista, ¿no? El sujeto no estaba aún en esa posición, lo cual no digo que no sea así, es una forma de pensarlo. Otra forma de pensar es decir, bueno, quizás antes de pasar un sujeto allí a diván, antes de decir, bueno, acá hay una entrada, quizás esperar un poco más, ¿no? Hay veces que rápidamente se produce algún alivio en relación al malestar sintomático en un sujeto. Hay veces que rápidamente se produce ahí un movimiento de rectificación, una primera construcción de saber, algún esbozo sobre la posición fantasmática, etcétera, etcétera. Y entonces ahí se produce un pequeño como alivio, ¿no? Es cuando el sujeto viene y dice, me siento un poco mejor. A mí me parece que en esa coyuntura, antes de pensar la entrada de análisis, hay que esperar un poco. A mí me parece que la buena entrada de análisis es cuando el sujeto, a pesar de haber encontrado allí un alivio, continúa insistiendo, es decir, va por más, ¿no? Me parece que esa es una forma, no digo de ubicar garantías porque no es propio ni afín de la lógica analítica, pero es una forma de poner a prueba el deseo de analizante, y no como algo idealizado, ¿no? Sino más bien como una forma de, bueno, me genera curiosidad muchas veces en la clínica cuando justamente aparece ese alivio sintomático rápido y dice, bueno, ¿qué va a pasar ahora?
para el sujeto fue suficiente, no fue suficiente. Si el sujeto puede ir más allá de ese primer momento de alivio, entonces entiendo que ahí hay un sujeto que está mucho mejor posicionado en relación a una entrada en análisis, ¿no? Bueno, en principio diría eso. Quizás es un poco desordenado lo que les propuse, pero bueno, creo que cumplí un poco en esta idea de pensar desde la perspectiva lacaniana qué idea podemos hacernos de entrada en análisis, ¿no? Así que bueno, los escucho, conversamos lo que consideren pertinente. Hablé demasiado, ¿eh? Muchas gracias, no, súper interesante, Ignacio. Sí, abrimos espacio para comentarios, preguntas, impresiones, así que para poder conversar. Sí, ahí Ignacio, podés ¿Qué tal? tomarlo. Hola, ¿qué tal? Sí, pensaba un poco en qué lugar ocupa el dispositivo del diván en todo esto y sobre todo también cuando la práctica se realiza en el marco, por ejemplo, de una institución pública, un hospital público, ¿no? Esta entrada en análisis ahí, cómo juega cuando por ahí el dispositivo se ve un poco modificado de lo que es la práctica que hacemos generalmente en la clínica particular. Bueno, tomo tu pregunta, Ignacio. Hay grandes, largos e infinitos debates, ¿no? En relación a lo que vos ubicás ahí. Incluso, no sé si lo tenés presente, pero hubo un momento hace algunos años atrás, un par de décadas, donde hubo así como una proclama que decía psicoanálisis sin diván, ¿no? Que se jugaba un poco esa idea de psicoanálisis como una práctica burguesa y entonces, bueno, se podía hacer psicoanálisis en el hospital y cuestiones que estaban en debate, bueno, en esa época, hoy es más como una novedad. Hace algunos años hizo un curso que se llamaba El diván en psicoanálisis, ¿no? Entonces, venía un analista y decía, el diván es un mueble, ¿no? Un mueble. Venía otro analista, la clase siguiente, y decía, sin diván no hay análisis. Son posiciones muy extremas. Te puedo dar una opinión, digamos, personal, ¿no? Pero no como una verdad revelada. Yo entiendo que el psicoanálisis es una práctica de discurso. Por lo tanto, el diván yo lo pienso más como un mueble. Ahora, en lo personal, trabajo más cómodo en un diván, me resulta a mí más cómodo. Incluso, bueno, Freud decía lo mismo. Él decía, no soporto estar 8 horas mirando a las personas de frente. Entonces, elijo ese dispositivo. Pero, para volver a la idea de principios y patrones, si todos tendríamos diván, entonces seríamos más afín a la lógica del protocolo y de los patrones, ¿no? Necesito un diván para ser psicoanalista. Yo diría que ahí, bueno, cada uno tiene que encontrar su estilo. Si te funciona el diván, muy bien, y si no, no. Pero al ser una práctica de discurso, entiendo que no es lo trascendente, ¿no? En todo caso, es una cuestión, es un ritual, ¿no? Pasar ahí a un diván es un ritual, ¿no? Todas las prácticas tienen sus rituales, ese es uno. Después está la discusión también en relación a la virtualidad, ¿no? Hay analistas que dicen la virtualidad es perfectamente posible y otros analistas que dicen no, los cuerpos tienen ahí un peso. Ambas posiciones tienen sus argumentos. En todo caso, bueno, está también esa posibilidad de que cada uno pueda pensar su práctica y que se acomoda mejor al estilo de uno como practicante, que no es lo mismo a los síntomas de uno. Porque, por ejemplo, si la mirada, el cara a cara a uno le es incómodo, como proponía Freud, bueno, quizás también uno puede poner a trabajar eso, para ubicar ahí si hay alguna cuestión en relación, propia en relación a la mirada. Pero bueno, también uno puede elegir cómo trabaja. No sé si respondo a lo que preguntabas. Y en esto último que decís, también los sujetos que dicen, ¿no? Quiero la consulta virtual, no, la consulta virtual no, quiero presencial, también está esa cuestión muy presente. Muchas veces que, bueno, también es algo como a desentrañar un poco ahí de qué se trata, pero también aparece no solo en la posición del analista, sino del consultante o el analizante. Sí, 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 sin dudas. Hay que pensar que hay una frase muy famosa de Lacan que dice, no somos un cuerpo, tenemos un cuerpo.
Es decir, el cuerpo es un anudamiento muy complejo y muy primario. Tengan en cuenta que para Freud el yo es un desprendimiento de la idea de cuerpo, de la idea de unidad, de superficie, de epidermis, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay posiciones. Yo trato de no ser dogmático. Hace poco, por ejemplo, leía un posteo de Leonardo Leibson donde él decía, él defiende la idea, ¿no?, de la importancia de los cuerpos. No estoy diciendo que sea dogmático, lo que digo que él es alguien que ha encontrado argumentos para sostener esa práctica en relación a la presencialidad. Yo creo que si vamos a la ética analítica es caso por caso, ¿no? Habrá casos donde la vectoría es un problema, habrá casos donde es totalmente indiferente y la cosa no pasa por ahí, y habrá casos donde es un facilitador. Habrá casos donde simplemente es comodidad de uno o de otro, y habrá casos donde es una condición necesaria, ¿no?, por la distancia, por lo que sea. Eso es lo que es un poco frustrante del psicoanálisis, esa lógica de caso por caso. Uno, bueno, siempre quiere protocolos, ¿no? Se reniega de la castración del otro. Uno quiere que le digan cómo hacer las cosas bien, por dónde hay que ir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, en nuestra práctica no es así. Bueno, trae complejidad, pero también que sea una apuesta diferente, ¿no? Importante y diferente. Sí, y además también el respeto por el estilo de cada analista, ¿no? Hay analistas más habladores, hay analistas más simpaticones, hay analistas más secos, más... Sí, hay que soportar también esa diferencia. Incluso, eso, ya que bueno, no hay preguntas, me acordaba algo que decía también Chamorro cuando hablaba de esta cuestión del control, del no egreso del control. Un problema del psicoanálisis es el pegoteo de las transferencias, ¿no? Muchas veces estudiamos con el mismo analista, nos analizamos, controlamos, y es una cuestión así un poco pegajosa. Y Chamorro decía que cuando uno cree que atrapó algo del estilo de esa persona con la cual controla, ¿no?, del estilo como practicante, estamos hablando, ¿no?, dice, bueno, hay que rotar, ¿no? Hay que ir controlando con diferentes analistas, ¿no? Eso es algo que ayuda a enriquecer también el propio estilo. Si no, es como que uno queda ahí como más capturado en un estilo que no necesariamente, bueno, es el que a uno le permite maniobrar con una forma que se sienta más cómodo, ¿no? Pero bueno, no es fácil porque la transferencia siempre tiende a esa cuestión de adoctrinar, ¿no? Es un problema no del psicoanálisis, de la condición humana, ¿no? Me gustaría si han pensado algún otro índice de la entrada de análisis, alguna otra forma, dinamismo, etcétera. Porque son conceptos abiertos, insisto. No hay diccionario sobre esto. Quizás la forma de escritura freudiana era más afín, por eso hay un diccionario, ¿no?, que es el de Laplanche y Pontalis, pero en la obra de Lacan es más difícil el diccionario, por más que hay diccionarios, pero es como uno elige tu propia aventura, la obra de Lacan. Entonces, dependiendo que tome uno, es una cosa, es otra, ¿no? Es otra complejidad, ni mejor ni peor, es otra. Un ejercicio que se puede hacer es, por ejemplo, pensar, ¿no?, en un día X de consultorio, decir, bueno, he atendido tantos pacientes, de estos pacientes, ¿cuántos están en análisis, cuántos no, por qué? Es decir, intentar ubicar eso, ¿no? Hacer ese ejercicio hace que uno pueda intentar formalizar un poco la práctica, ¿no? Es decir, son preguntas, quizás uno no se las puede hacer todo el tiempo, ¿no? El tiempo es finito, pero que, bueno, contribuyen a este esfuerzo que es el intentar formalizar algo de la práctica, ¿no? Que no sea algo tan abierto, digamos. Bueno, yo creo que somos como 40 personas y sé que todos tienen inquietudes como practicantes, así que, bueno, creo que he generado ¿cómo se dice?, el ambiente para que pueda haber conversación. Así que, bueno, los y las invito. A mí me pareció re interesante lo que planteabas a lo último, como esta cuestión de que haya una insistencia por parte del analizante, porque bueno, por lo menos me ha pasado en casos así donde uno dice, bueno, sí, ya hay una entrada en análisis y a lo mejor precipita algo que en el momento más que uno considera, bueno, sí, que importante, interrumpe, no, bueno, me parece interesante esto que vos planteabas de, bueno, cierta prudencia ahí y ver si
si esa producción de saber la que se llegó en ese momento y esta persona parece implicada y insiste, ¿no? Más allá de cierta mejoría. Sí, 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 y que es complejo. Ahora, me acordaba de algo que tiene una dimensión tragicómica, si se lo ve desde afuera, si se lo ve de adentro, para nada. Pero recuerden que les comentaba esto que Freud decía de la temporalidad de la interpretación. Bueno, también hay una temporalidad en relación a este saber que se produce en el análisis, ¿no? Recuerdo un caso que a posteriori uno puede leer que esa producción de saber se produjo demasiado rápido, donde hubo una suerte de acting, ¿no? Era un sujeto que estuvo internado porque trabajaba en una empresa y el jefe le decía, trabaje mucho, y él trabajaba mucho y en un momento terminó internado porque ya el cuerpo no le daba más. Entonces, cuando viene análisis, muy rápido se encuentra que este jefe estaba en el lugar del padre que había fallecido, que era la misma profesión, y que entonces él trabajaba ahí un poco para hacerse reconocer por este padre muerto, ¿no? En esta especie de figura que era el jefe. Y entonces eso se planteó demasiado rápido, ¿no? A posteriori uno lee que había que esperar más. Este sujeto se va de la sesión, se va al trabajo y va y le dice al jefe que lo quiere como un padre, ¿no? Y entonces el jefe se enoja y, bueno, lo insulta, no sé, una cuestión así. ¿Qué es lo que de alguna manera se lee en esa coyuntura, ¿no? Es decir, que hay cierta temporalidad. Freud decía, ¿no? ¿Cuándo comunicamos las interpretaciones? Bueno, en esa temporalidad del caso leída a posteriori, hay algo que apareció demasiado rápido, ¿no? A veces, en este libro que les comentaba de Miller, dice, a veces el analista tiene que hacerse un poco el tonto, por más que podamos ser todos los tontos del mundo, hacerse un poco el tonto. Él dice algo así como dejar que el sujeto se mienta un poco, que hable, 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 y esperar un poco para ir ¿no? a tocar ciertas cosas. Pero bueno, esas cosas no siempre pueden anticiparse, ¿no? Obviamente. Es una complejidad de nuestra práctica. Bien, bueno, veo que no hay contribuciones, aportes, preguntas. Bueno, en principio recordarles la invitación para el próximo encuentro, donde vamos a intentar darle vueltas a esta idea de qué pasa cuando no hay una entrada, cómo se sigue. Eso, ¿no? Porque transferencia hay, pero no necesariamente un sujeto en posición de analizar. Ahí hay una, creo que Manuel. Luciana. Yo, ¿qué tal? Quería, no sé, me quedé pensando en lo de entrada a análisis. Vos hiciste una referencia a las infancias, a estas nuevas infancias, porque hiciste un comentario de las infancias de antes y de cómo me quedo con esto porque es algo que vengo pensando en las nuevas infancias y de los niños que están como, van creciendo detrás de algunas pantallas y ciertas situaciones que se van viendo. Me quedé pensando en esto, en las consultas que aparecen de niños, y me quedé pensando en el inicio de análisis de los niños y las transferencias de los niños, de los adultos, de las demandas de cada uno. Me quedé ahí como, ¿quién demanda? Me quedé pensando en eso, cómo lo pensabas al inicio, o qué nos podías por ahí aportar del inicio de análisis, bueno, de los pequeños, ¿no? Que son llevados ¿no? a consultas, que la posición es muy diferente a la de un adulto, y pequeños que por ahí no están todavía como tan atravesados por un interés discursivo de pensarse, y bueno, me quedé pensando en eso. Sí, podría quizás responderte parcialmente, ¿no? Porque no, en mi práctica clínica no trabajo con niños, ¿no? Siempre que se dice eso, viene alguien y dice, usted trabaja con adultos, ¿no? Como si, no, la idea es que un adulto es un niño que disimula un poco más, ¿no? Pero está habitado por las mismas pasiones, aunque obviamente hay diferencias, no en la noción de sujeto, pero sí hay diferencias en la estructura de inteligencia, bueno, una serie de cuestiones que la psicología del desarrollo ha sabido ubicar. Puedo responderte algo en relación a los cambios de época. Después, en relación a cómo pensar esa entrada, ese entrecruzamiento de demandas entre, ¿no? el sujeto y los padres,
estoy seguro que entre las 40 personas que están aquí debe haber varios que, ¿no?, hacen su práctica con niños también y que tendrán también algo para decir. Tanto Freud como Lacan han insistido mucho en la idea de que el analista, más que un erudito de la psicología, sea como un hombre de la cultura, ¿no? Alguien muy ávido. Hay una frase un poco superyódica de Lacan: renuncia a aquel que no está dispuesto a unir su horizonte con el de la época y no sé qué. Y después, bueno, están las posiciones que cada uno toma. Siempre está la posición apocalíptica, ¿no? Es decir, que los sujetos, que la nueva generación siempre es la que va a destruir el mundo, ¿no? Está siempre un poco, fue con el televisor, hoy es con el celular, y así sucesivamente. A mí me gusta pensar que un sujeto, independientemente de la chifladura de la época, tiene esa chispa y esa creatividad que puede hacer de un celular o de lo que sea una buena herramienta, ¿no? No necesariamente simplemente estar ahí ocioso pasando el dedo videos, ¿no? Sino también hacer otra cosa, y creo que es algo también que se constata. Pero bueno, toco un poco de oído porque honestamente no tengo tampoco precisiones de la incidencia en los procesos de subjetivación. No sé cómo lo piensan quizás los otros y las otras colegas que tienen esa práctica clínica, ¿no? O bueno, incluso vos también, ¿no? Tomaste aire, pero... No, es que no, yo no, en realidad no trabajo con niños. Quizás me interpela porque, bueno, me lo pidió me interpela por la cuestión personal, me lo pidió mi hijo, y bueno, entonces me estoy buscando ahí dónde ubicar como mamá en esa historia, nada, desde Eso. otro lugar. Sí, uno puede decir que lo mejor es no tomar, bueno, como fórmulas masivas, ¿no? Por ahí siempre Sí, están sí. los mesías o profetas de la educación. Psicoanálisis siempre es la subjetividad, ¿no? Cómo funciona una pantalla en un sujeto específico. Ujú. Sí, sí. No, lo de las pantallas era como por otro lado, pero bueno, no, nada, me quedé pensando en esto, más allá de cuando uno como profesional puede pensar algunas cuestiones, pero en lo personal me quedo, hace poco tiempo mi hijo me pidió que quería ir a un psicólogo, me dijo, mamá, yo quiero ir a un psicólogo. Y dije, bueno, qué sé yo. Eh, y, y me pregunto cuáles serán sus tiempos, que no se los pregunto a él ni nada. Cuando escuché, digo, bueno, qué sé yo, como nada, me quedé pensando todas estas cuestiones que por ahí uno las piensa de otro lugar, pero bueno, en la propia historia uno está como inmerso y no toma tanta distancia por cuestiones personales. Eso, sí, tiene toda su complejidad. Pero bueno, en psicoanálisis, Ujú, más allá, bueno, la noción de sujeto es única, ¿no? Entonces, sea la edad que tenga, bueno, tiene esa dignidad de sujeto y también esa capacidad de encontrar otra vuelta a su propio malestar, ¿no? Que es ujú, inherente a la existencia misma, ¿no? No hay existencia sin malestar. sí. Re interesante, un tema para investigar, para seguir investigando y quizá en algún momento desde la delegación, porque también había un interés por ese lado, podamos generar un espacio, así que bueno. Eh, pero sí, re interesante porque si bien no solo un niño, digamos, aparece, también hay adultos que vienen, me mandó tal, o vengo, no necesariamente, digamos, con un niño aparece esta cuestión. Eh, bueno, acá en este caso vos decís que él pide ir, también hay una diferencia. Bueno, sí es cierto que en la clínica con niños aparece una multiplicidad de demandas que, bueno, por ahí sí es diferente al trabajo con adultos. Sí, es verdad que es un muy buen punto de inicio, digamos, ¿no? ¿Mm? Yo tengo una pregunta, Ignacio. Sí. ¿Qué pasa cuando el paciente toma una interpretación como de alguna manera o se enoja o lo niega, digamos, y como que reitera esa negación por ahí? ¿Se puede entrar en el análisis? ¿Hay que esperar? Sí, bueno, es interesante tu pregunta. Yo diría que lo que hace que nuestro trabajo sea, entre comillas, y respetuosamente entretenido, es que no es monótono. Y que es como, es como jugar al ajedrez. En el ajedrez hay infinitas combinaciones. Y entonces, si uno está ahí un poco despierto, no siempre se puede,
Lo entretenido es cómo agarrar eso que emerge ahí, que es contingente, que no puede anticiparse, cómo agarrar eso y poder llevarlo a lo que a nosotros nos interesa, que es a que toque en este sujeto la cuestión de la posición de analizante. Hay que ver, ¿no?, de qué enojos se trata. Hay enojos que rompen transferencias, ¿no?, indignaciones, y hay otros enojos que uno les puede dar la vuelta y bueno, y usarlos a favor, digamos. A favor me refiero a lo que respecta a la dirección de la cura. Pero bueno, es difícil de responder también porque depende de qué enojo se trate, ¿no? Por ejemplo, hace poco escuchaba a una persona que atravesó una situación muy difícil que le cambió la vida de principio a fin, toda su cotidianidad, de que se despierta hasta se acuesta, y entonces, bueno, venía y cualquier cosa que el analista decía, se enojaba, y al final de la sesión dice, bueno, le digo, ¿no?, tenía que hacer muchas cosas por obligación, ese sujeto a partir de lo que le pasó. Entonces yo le digo, bueno, esto no es una obligación, ¿no? Es decir, venir a análisis no es una obligación. Y entonces él dice algo así como, no, dice, pero acá es el único lugar donde puedo enojarme y me dejan, ¿no? Entonces él ahí, ¿no?, tenía una función, si se quiere, catártica, le puede parecer poco a algunas personas, pero a mí me parece que en el contexto de este sujeto eso tenía una cuestión de valor. Y sin embargo, si uno se queda en la interpretación yoica del enojo, ¿no?, dice, este sujeto se enoja, entonces, ¿para qué viene? Y bueno, su enojo tenía una función. Y eso también lo permite que uno se corra, ¿no? Es decir, no se enoja conmigo, está enojado con lo que le pasó, y bueno, le sirve venir a sacar un poco su enojo, a no quedarse con eso. Bueno, me parece que es, si se quiere, una lectura posible. Pero la clínica es tan infinita que es como que es muy difícil, ¿no?, anticiparse o lo que sea. Pero bueno, hay enojos que se les puede sacar provechos y enojos que no. Sí, me imagino, pero ahí conviene como seguir intentando, digamos, en interpretaciones, o conviene retrotraerse un poco y volver a esperar. Bueno, depende también de qué tiempo se encuentre. Si estamos en entrevistas preliminares, adoptamos una posición más dócil, ¿no? Y si estamos en análisis, entonces ahí creo que uno puede sacudirlo un poco más al sujeto, ¿no? Pero en entrevistas preliminares somos más dóciles, porque uno no sabe si ahí está, por ejemplo, esa desconfianza prototípica de la posición paranoide, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, que había un paciente que todo el tiempo hacía chistes. Y en un momento yo pensé que había hecho un chiste, y bueno, me río, y no era un chiste, ¿no? Se enojó muchísimo, ¿no? Y era un sujeto que puede pensarse dentro de la estructura psicótica. En todo caso, bueno, insisto, si uno tiene muchas coordenadas de cuál es la posición subjetiva, bueno, cierta docilidad, en todo caso eso uno lo deja pasar. Si uno tiene más coordenadas, bueno, puede aprovechar eso para sacudir un poco de esa posición del sujeto. Pero bueno, es como muy difícil, ¿no? Porque, como decíamos hace instantes, es muy caso por caso. Hay veces que generan cierto, y que después de un tiempo, un año o lo que sea, el sujeto vuelve sobre eso para escucharlo de otro modo, ¿no? Es decir, que hay a veces cosas que son enojos que después el sujeto lo termina escuchando. Hay veces que son enojos porque el analista dijo algo que no tenía nada que ver, ¿no? O tocó lo que no había que tocar. El analista también tiene inconsciente, ¿no? Y también se manda sus macanas. Yo recuerdo una interrupción de análisis de una persona que venía y se quejaba siempre de lo mismo. Y en un momento eso encontró una mejor forma, y lo cuenta en análisis, que había encontrado una mejor forma, y entonces pasa un par de meses y le pregunto, ¿qué pasó con esto que no se queja más? Y entonces dice, usted no me escucha, y no vino más, ¿no? Y efectivamente, había escuchado lo que dijo, pero bueno, en ese momento apareció esa cuestión, si se quiere, sintomática, ¿no?, en el analista. Y que bueno, la cuestión no es reprochársela, salvo que uno vaya muy por el lado superyódico, sino más bien agarrar eso y ponerlo a trabajar, sea en control o sea en análisis. Pero bueno, por eso digo, los enojos, hasta hay enojos que son justificados, ¿no? Si fuéramos freudianos de la primera generación, diríamos, no, son la resistencia del analista. No, perdón, del analizado. No, el analista siempre es el rey de la escena. Bueno, con Lacan, el analista es un poquito más tonto, ¿no? Esto me parece que humaniza también un poco la cuestión. Pero no para decir, sí, está bien que cometamos errores, sino más bien, la lógica lacaniana es, bueno, está bien, hay que ponernos a trabajar.
¿no? Esa es la lógica lacaniana, que no es una lógica superyóica, ¿no? La lógica freudiana es un poco más superyóica. Si ustedes se analizan, entonces no van a cometer esas torpezas. Había un discípulo de Freud que decía: a cada resistencia no analizada le corresponde simétricamente un punto ciego en la percepción analítica del analista, ¿no? Entonces la promesa es que si ustedes se analizaban mucho, entonces iban a ser grandes analistas. Bueno, no necesariamente. O sea, o por lo menos no por cantidad de horas, ¿no? La IPA se organiza en cantidad de horas. Lacan, su esfuerzo en relación al testimonio de Pase, muy resistido en general, es un esfuerzo por ubicar eso de qué llevar un análisis lo suficientemente lejos y cómo eso puede hacer que la subjetividad del analista se entrometa lo menos posible en la dirección de una cura. Pero bueno, son cosas complejas, ¿no? Son cosas complejas. Y que nadie tiene la última palabra, es totalmente discutible. No sé si pude responder tu pregunta, pero entiendo que tiene esa trampa que es caso por caso, ¿no? En todo caso, para pelearnos. Y también me ha pasado alguna vez de un discurso reiterativo de algún paciente y en esos casos yo no sabía si ya estaba en análisis o no, o por qué todas las sesiones era hablar de lo mismo, lo mismo y lo mismo. Ahí en ese caso, ¿cómo saber si estamos dentro del análisis o si hay, no sé, alguna resistencia o hay algo que se está escondiendo? No sé si me entendés la pregunta. Creo que retorno. Sí, podés apagar tu... Ahí está. Bien, sí, lamentablemente la pregunta queda como atrapada en la misma lógica de caso por caso, ¿no? Es decir, habrá muchos motivos diferentes por los cuales alguien siempre habla de lo mismo. A veces uno lo puede interpelar si tiene algunas coordenadas de la posición subjetiva, y el sujeto puede decir, por ejemplo, estaba esperando que me lo pregunte. En realidad hablo de esto porque no quiero hablar de otra cosa, ¿no? Esos sujetos que como que tienden un poco una trampa. Pero bueno, esa es una posibilidad en 1.000.000. Es decir, en todo caso, si eso a uno como analista le llama la atención, uno se lo puede preguntar y ver qué puede decir el sujeto respecto de eso, ¿no? Pero siempre es la idea de la curiosidad, ¿no? Yo creo que no hay mejor atributo para el analista que la curiosidad. No sabemos cómo se organiza el mundo de cada uno, sabemos que se sostiene en 2 o 3 cosas, y bueno, el esfuerzo es ubicar eso, cómo se ordena ese mundo. Capaz que esa repetición al sujeto le sirve, ¿no? O no, no sé. Y puede ser un indicio de los que vos preguntabas hoy, si alguno tenía algún otro indicio de la entrada al análisis. Puede ser un indicio cuando el paciente deja de decir lo mismo que por ahí no tiene mucha significación y empieza ya a hablar de otra cosa más profunda. Bueno, está bien, interesante ese último aporte. Diría, no por sí mismo, sino más bien si la lectura de ese fenómeno en la lógica del caso, cuando el caso se formaliza, permite ubicar esa discontinuidad, ese cambio de posición. Creo que por sí solo quizás no alcanzaría, al menos es una opinión, pero no descarto que pueda ser un índice que pueda agregarse a ese umbral que es la entrada de análisis. Pero si uno puede relacionar eso con un cambio de posición subjetiva, ¿no? No por sí mismo, ¿no? En el psicoanálisis no somos fenomenológicos, no nos interesa tanto el fenómeno, sino más bien cómo funciona. En psicoanálisis, la noción de significante es eso, el significante vale en su relación con los otros. Por eso es que el signo dejar de hablar siempre de lo mismo en sí mismo no dice nada. En todo caso, hay que pensarlo en la lógica de ese caso, ¿no? La lógica de la cura. Gracias. Bueno, ¿les parece que dejemos aquí? Sí. Si no hay nadie más que quiera participar, nos encontramos la próxima, entonces, que es en 15 días. Muy bien. Hasta entonces. Bueno, hasta entonces. Muchas gracias. Adiós.